Una vez nació la radio. Conducción Hernán Pairetti. Cada loco con su tema embriagado de ilusión. Uno ayuda, otro critica, uno arriesga y otro no. Uno quiere ser anónimo, otro superior a Dios. Y en el medio estamos todos como vos y como yo. Arriba está la esperanza, la alegría. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a una emisión más del Sub y Baja, emisión número 2421 en este día lunes 24 de septiembre del año 2018. Antes de presentar a nuestro invitado del día, quiero desde acá saludar a toda la gente, a toda la familia del Multi Tabarís Comafi, que hoy abre sus puertas. Serán 3 salas, una de 500 y 2 de 400. Se mantuvo la original y se hizo una arriba y una abajo. Así que hoy a las 19:30 se estará inaugurando. El corte de cintas estará a cargo de Moria Kazán y de Mauricio Dayub, porque son dos de los integrantes de las dos obras más vistas de la historia del teatro, ¿no? Dos de las obras más vistas, Brujas por un lado y el otra es Toc Toc. Bueno, pero desde acá un saludo para todos ellos, que es muy difícil abrir una sala en un tiempo donde muchas se cierran, pero bueno, ahí está. Bien, cambiamos de tema, vamos a presentar a nuestro invitado del día, que nació en Nogoyá, Entre Ríos. Es un hombre que conoció muy de cerca la comunicación del Congreso Nacional, impulsor de las realizaciones audiovisuales provinciales y del teatro musical, y nos mostró las armas de doble filo para entender los mecanismos de democracia directa en América Latina. Le supo dar una mirada al futuro, a los 30 años de democracia, nos hizo entender la responsabilidad en los contratos turísticos y el sistema de la suspensión del juicio a prueba en la justicia penal y el análisis histórico del régimen jurídico de las cooperativas. Un hombre que estudia la influencia de las comunicaciones y que nos contó la relación entre Entre Ríos y los jóvenes, con la historia de pioneros y desafíos del presente. Es el segundo nogoyaense en integrar el directorio de RTA, Radio y Televisión Argentina, miembro del Club Político Argentino y de FOPEA, el Foro del Periodismo Argentino, abogado, empresario, productor de contenidos audiovisuales, consultor de comunicación, integrante de una familia de varias generaciones dedicadas a la actividad social. Recibimos a la emisión 2421 del Sub y Baja al señor Emilio Laferriere. Bienvenido. ¿Cómo estamos? Muchas gracias, quedé impresionado con la presentación. Todo eso hiciste vos. No creo, no. Dicen, ¿no? En algunas vidas, en algunas cuantas vidas. Pero venís de una familia, todos están vinculados con algo social, mucha comunicación, porque tu papá también hizo cosas ahí. Comunicación, política, abogacía, temas sociales, mucho compromiso con el progreso, ¿no? Claro. Sobre todo uno viniendo del interior. Tu abuelo. Bisabuelo, abuelo, también, siempre, todos. digamos, todas las corrientes de inmigrantes que poblaron el interior siempre lo hicieron con un gran predicamento por el desarrollo y el progreso de cada pueblo, cada ciudad. Claro. Entonces ahí, desde que llegaron mis bisabuelos llegaron a la zona de Entre Ríos, siempre ha estado vinculado, pero no solamente ellos, sino toda la comunidad, claro, con las primeras escuelas, los primeros... sí, eran los que iban creando los lugares clubes para todos los demás, ¿no? Para su familia y los que estaban ahí. Totalmente. Y decime, ¿qué jugabas cuando eras chico? Porque antes de todo jugaba eso... mucho en la calle, porque claro, una ciudad chiquita como es Entre Ríos, como es Nogoyá, en Entre Ríos, pero también viví en Paraná, me dio también esa posibilidad de darle dimensión a algunas cosas, como por ejemplo vivir en una ciudad de menos de 20.000 habitantes, que es Nogoyá. Que te permite jugar en la vereda hasta altas horas de la noche. Absolutamente, y todavía tener los amigos de esa época. Después Paraná, una ciudad de 300.000 habitantes, una ciudad capital de provincia, que también, por más que ya ahí no nos conocíamos todos, pero más o menos sí nos conocíamos todos. ¿Costó cambiar? Entre Nogoyá y Paraná no tanto, pero Buenos Aires sí fue como una revolución porque era la gran ciudad. Sí. Y una ciudad que además va más allá de una... Es una jungla. Bueno, sí. Hay de todo acá. Sí, va más allá de una capital de país. Me parece que Buenos Aires es una ciudad del mundo, ¿no? Y eso, sí, la verdad que al principio fue algo muy fuerte. Después, cuando uno va conociendo la ciudad, se va enamorando de Buenos Aires. Es muy difícil que alguien no se enamore. Yo siempre digo que Buenos Aires tiene eso que te permite, cuando te vas, la extrañás. Cuando estás, no la aguantás. Pero claro, viste que tenés que... Nunca sabes por cómo hacer. Sí.
además cuando uno viene de afuera, lo que también te permite es darle cierta dimensión a la ciudad, en donde uno la puede ver desde otro lugar, y no solamente desde el lugar de como si fuese su ciudad. Y en el ese tiempo. Sí, Porque los obviamente, tiempos de la gente claro, que viene de otra provincia y demás, claro. no son los ritmos que tienen acá. Absolutamente. Te Y eso empujan. uno también observa la locura del porteño, digamos, Claro. de alguna manera. Pero como te digo, cuando empezás a entender y empezás a enamorarte de la ciudad, empezás a reconocer cada esquina, y en cada esquina una historia, y ese conjunto de historias hacen una ciudad única como Y Buenos además Aires, no ¿no? terminás nunca de asociar, porque vos estás en un lugar, pero acá donde pasó esto, yo me acordaba del otro, y así Claro. vas uniendo, Sí, y se te claro. arma esta historia de Buenos Aires. Creo que cuando uno tiene la suerte de por ahí viajar por el mundo y ver que hay algunas ciudades que también pasan cosas similares, uno la relaciona mucho con París, no sé, la relaciona con ciudades de esa envergadura, ¿no? Y Sí, eso sí, es es una lo de las que grandes urbes del sí, mundo, sí, ¿no? eso te da también esa cosa de cierto orgullo de tener una ciudad que, fíjate vos, que a diferencia de otras ciudades turísticas, no se identifican tanto por la geografía, sino por ese acervo cultural, ese Sí, sí, su acervo historia. de su historia y su historia de la vida cotidiana, ¿no? Que Sí. eso es impresionante. Sí. Totalmente. ¿Eras buen alumno cuando eras chico? No, la verdad que no. ¿No? Tampoco era mal alumno, pero... ¿Te llevaste materias en el secundario? Sí, Bien. pero lo normal, digamos. Está bien, sí, matemáticas. Sí, claro. Esas que están ¿También buenas. sabías eso? No, bueno, por las dos, uno va preguntando. Mira que me pasaron informaciones, así Claro. que uno pregunta en Nogoyá, pregunta en Paraná. a ver qué Siempre pueden lo que decir. me gustaba más eran las materias relacionadas con los temas sociales o Claro. de humanidades. No matemáticas, claro. Claro, obviamente. Pero bueno, eso hizo que también en algún momento te vayas por ese lado, ¿no? Hay un mandato familiar de Sí. las carreras de que hay que vivir, entonces lo artístico no estaba o algún momento quisiste ser algo artístico. Sí, claro. Sí. ¿Quisiste ser actor alguna vez? No, actor, ¿Cantante? pero sí creo que es el sueño de muchos, porque te da una mirada muy integral, que es la de director de cine, ¿no? Eso me parece Desde que ese es lugar. algo. Y bueno, el Sí. audiovisual tiene que ver con vos Sí, también, claro, ¿no? claro, Obviamente. claro. Lo audiovisual siempre me apasionó. La comunicación en sí, la radio, lo que sería la comunicación gráfica, también siempre estuve muy pegado a eso. Pero lo audiovisual es algo que no se puede, decir. Es digamos. muy difícil de explicarlo muy difícil a veces, de ¿no? explicarlo, Más cuando sí. uno Sí. lo ama. a Sí, ese mundo. absolutamente. Ahora, ¿te acordás cuando fue tu primera vez que te sentaste frente a una pantalla del Séptimo Arte? Sí, en Nogoyá. Allá. En Nogoyá, en un lugar que se llama Sociedad Italiana, que Ujú. es un cine-teatro del siglo pasado, hecho por los inmigrantes. Y sí, me acuerdo de ir a hacer esas maratones de los domingos donde se pasaban 3, 4 películas. Y además en incluso esos ir lugares- hasta escondido por En la algunas pasión. no te dejaban por la edad también. Claro, ¿viste? por No se supuesto. podía. Sí. Es Disney lo que te pasaba un poco más. Ahora, Sí, ahora vas a sí. verlo. No, por eran esto me eran dejaban películas subidas de tono, No. ni siquiera eso, pero máximo era eran la prohibidas coca. para... Claro. entrar. Claro. Pero pasa por ahí. Además, yo siempre digo a la gente que tenga la oportunidad de viajar por el país, que Sí. vayan y que recorran esos lugares, Absolutamente. porque esos cines teatros de antes, que los recuperaron en muchos casos, son inmensos, son grandes, son muy lindos, son los que acá a veces son difíciles de llenar. Absolutamente. Pero por ahí va todo el pueblo. Y acá no quedan muchos, No. porque acá también había de esa clase de salas, ¿no? Sí, hay muchas iglesias, hay muchos, Sí, todo por sí. 2 pesos. Por Bueno, ahí- por 2 pesos ya no, pero bueno, por lo que sea. Pero hay muchos de esos. Bancos, ¿no? Sí, bancos, hay de todo. hay mucho. Sí. Pero cuando vos llegaste a Buenos Aires, ¿qué fue lo que... viste, cuando uno llega a una ciudad grande quiere ir siempre a un lugar determinado. ¿Hiciste todo el recorrido turístico primero o no? ¿O lo dejaste para después? No, yo tuve varias... A ver, conocer Buenos Aires lo conocí de muy chiquito, entonces no... Venías. venía seguido. Cuando me vine a vivir a Buenos Aires un año, cuando era chico, sí era la avenida Santa Fe, el Obelisco, la avenida Callao, era el Congreso, ¿no? Era Además como, empezar a ubicarse. Porque era después- empezar a ubicarse. Después cuando me vine a vivir, cuando me vine después de terminar la secundaria, ya era otra cosa. Ya eso era... también era muy intenso, pero no era
lo que era cuando uno venía de chico, que de una ciudad tan chiquita, entonces veías el Obelisco y era como llegar a... o la 9 de julio y que te conmoviera así. Igual me recuerdo porque cuando vine a estudiar acá, sí vine desde Nogoyá, ¿no? Entonces, y le pasaba mucho, nos pasa, o le pasa mucho a la gente que vive en pueblos tan chiquitos en el interior, que se abruma con la ciudad. Hay como cierta tensión y como las luces, los ruidos. Y justo me había venido a estudiar y prácticamente habíamos con mi hermana y con otros amigos, habíamos alquilado un departamento, todos estudiábamos, siempre sobre la zona Avenida de las Heras, viste que es un lugar de estudiantes del interior. Y justo me había tocado un departamento, habíamos alquilado un departamento que daba a la calle, en un piso 9º, y que justo era como en el lugar donde las Heras, por ahí cerca del Hospital Rivadavia, donde se dobla. Entonces tenía de una visión, tenía toda Avenida de las Heras de un lado, toda Avenida de las Heras del otro, con todas las luces y los ruidos. Era mucho. No podía soportar. El otro día me tomé un colectivo y me fui a Nogoyá. A ver otra vez el cielo, las estrellas. No puedo soportar. Claro, porque acá no hay cielo, acá no hay estrellas. Claro, que no se ven. Hasta acá te acostumbras. Después empezás a encontrar cada uno de esos espacios que tiene esta ciudad, que es impresionante. Sí, hay que irse a algunos lugares especiales. Sí, pero está todo. Sí. ¿Eras de escuchar radio? Sí, chico? Por supuesto. Sí. Y música, de tener tus momentos para vos. Yo creo que ahí determinante fue, también te pone en contexto de época también, ¿no? Uh-huh. En esa época la tecnología era los Walkman. Sí, más que eso no había. No Discman, no Walkman. Con cassette. Con cassette. Pero la radio, me acuerdo de irme de noche a dormir con los auriculares puestos y escuchaba mucho a Badía con los Beatles. Más fanático de Badía no había otro. Ahí me hice fanático de los Beatles. Ahí, claro, obvio. Y ahí encontrá, yo creo que Badía también lo que te transmite eso es esa pasión por el medio de comunicación, esa pasión por la radio, esa pasión por la música. Por la música, más allá de los Beatles, creo que fue una de las personas que más oportunidades le brindó a nuestros artistas, ¿no? Totalmente. Pues y el desarrollo de los profesionales, de los colegas, ¿no? También. Totalmente. Bueno, eso era lo importante. Sí. Y bueno, eso era en aquel momento, pero después la comunicación pasó a estar ya en otro lugar en tu vida. Porque ahora estás en un lugar muy clave, porque tenés que ver lo que pasa en Canal 7, en Radio Nacional, ver todo eso a través de RTA. A veces uno, en perspectiva, todo lo que era pasión, como un que te gustaba, tenés ¿no? que verlo como lo manejamos. Cambia de otro lugar. Estar en este lugar, la verdad que te conmueve, ¿no? Desde uno de donde viene. Más allá de que, digamos, una de las cosas que yo soy abogado, pero cuando vine a estudiar acá empecé a estudiar comunicación, porque era lo que quería hacer. Y siempre estuve relacionado, aún siendo o estudiando abogacía o habiéndome recibido, con el mundo de las comunicaciones. Pero esto nunca había tomado dimensión de que podría llegar a estar en este lugar, ¿no? Es un tema fuerte. Claro, y es un lugar también complicado, porque a veces es un lugar de decisiones. Sí. No deja de ser eso. Hay una responsabilidad detrás más allá de la pasión. Sí, entonces, yo creo que ahí hay que tomarlo con eso, con mucha responsabilidad. También tratar de entender cómo han sido los procesos históricos de los medios de comunicación en la Argentina y los medios públicos también. Porque no todo es lo que sucede proceso. Hoy, o sea, cualquier cosa, no todo es lo que sucede en el momento, sino hay que ver por qué está así en este momento, porque hay que mirar para atrás, hay que mirar cuál es la proyección, siempre es que se mantenga en claro el objetivo de la comunicación, ¿no? Totalmente. Que no se pierda esa esencia. Absolutamente. Ser muy respetuoso de los tiempos de la comunicación, también de los ciclos, de cómo va evolucionando, en todo caso incluso hasta los hábitos de consumo. Sí. En ese sentido, también tomar dimensión de qué significa un medio público, cuál es el rol de un medio público, porque tampoco es simplemente la comunicación en general, cada uno tiene su espacio, lo comercial tiene su espacio, y me parece que lo que construye de alguna manera la industria, o el sector de las comunicaciones, tanto de la radio y la televisión. Pero también ver a dónde apunta lo que es estatal, lo que es de todos, ¿no? Lo que es de un país. Claro, exactamente. O sea, ¿qué se quiere contar desde ahí? ¿Qué se quiere contar? Estar de alguna manera desacoplado de lo comercial, que eso también te da una libertad. Del famoso rating.
Sí, también sí, por un lado. Porque el rating sí, también presiona, a veces sí presiona en lo comercial. Del rating relacionado con lo comercial. Claro, Obviamente sí, no, que del lo otro que sí, obvio, pero sí, digo de uno lo tiene que comercial. también pensar claramente que cuando uno dice no me importa el rating, no quiere decir que no te vea nadie, porque tenés No, que lograr que la obviamente, gente te vea. Pero digo, apuntan más a la... Porque si no podés poner un reality show y listo. Por supuesto. Pero digo, vas más a la calidad. Por supuesto. Y ahí justamente me parece que entender esa función hace que uno tenga claro que lo importante de los medios públicos tiene que ser darle una visión federal, integrar, cosa que también incluso hasta nos falta mucho como sociedad, terminar de entendernos como país federal. La televisión pública tiene que apuntar a eso, a veces lo logra un poco menos, pero tiene que ir en ese camino, tiene que ir en el camino de tener un sistema de noticias fidedigno, digamos, también. Tiene que apostarle a la innovación, tiene que ir siempre acompañando de alguna manera los hábitos de consumo de la sociedad, de consumo de medios, y estar con una visión lo más plural y democrática posible siempre, en cada una de las acciones que se toman todos los días. No se llega simplemente a ser democrático porque sí, hay que hacerlo cotidianamente, tomando decisiones. Es un trabajo hormiga. Además, trabajo hormiga. Hay que aclarar, ahora se abre un canal nuevo, Net TV, Sí. ahora el Lo estaba viendo hace un 23. ratito. Sí, la fiesta va a ser en el CCK. Pero lo que tiene es que todos los canales de aire llegan a diferentes lugares del país, pero solo Canal 7 llega a cada rinconcito. Y hoy en día uno puede a través de una computadora poder entrar a cualquier canal, pero no todos tienen acceso a una computadora. Claro. En muchos lugares. Por eso digo, es tan importante ese canal como Radio Nacional, como esos medios que son pioneros. Claro, por supuesto. Con todo lo que significa esa historia. Nosotros estamos haciendo el programa, y siempre lo decimos, desde el lugar en donde nació la radiofonía argentina. Un lugar histórico, donde alguna vez hicieron una locura de que 50 personas puedan escuchar lo que pasaba en el teatro de al lado, que era Parsifal. Pero desde aquella magia hasta ahora, ¿qué es lo que te parece que aún todavía cuesta con respecto al mundo? Cuesta llegar. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué le falta a la comunicación o al proceso de comunicación hoy en la Argentina? Qué pregunta, ¿no? Pues es que yo me pregunto muchas veces, o por lo menos trato de tomar esto que te decía, dimensión de los procesos históricos, ¿no? No es ajeno para nada en lo que uno piensa cotidianamente el surgimiento de las cosas, ¿no? Y el surgimiento de la radio en este lugar, claro, que es mágico, la verdad que estar en este lugar te quiero decir que es mágico. Y lo hablaba, ¿sabes con quién? Hace poco también, con Nelly Prince. Bueno, que Nelly porque ella abrió la televisión, la radio, hizo todo ella. Porque es una genia. Y yo le decía, en ocasión de que un homenaje que le estábamos haciendo a la historia de ella, cómo la historia de nuestros medios de comunicación, ¿no? Tanto la radio como la televisión, siempre ha estado en cabeza de un grupo de pioneros medios locos. Los famosos locos de la azotea, los locos de la tele. Exactamente. Y uno trata de ver en qué momento se producen esos quiebres de ciclos donde hay algún loco que se anima a hacer algo y que hasta que eso no se consolida, después eso termina siendo como la televisión, termina siendo, así como mencionaste la radio, después hay un loco que también eran, porque Susini, que estuvo en la primera emisión, también sabías que fue el primer camarógrafo en la tele. de la tele. Claro, sí, y al revés Yankelevich, que estuvo en los primeros con la radio y después también se metió con la tele. Estaban todos, eran un grupo de locos tremendos, pero fueron pioneros, porque Nelly también fue pionera en el sentido de que pasó de la radio a hacer los primeros comerciales. Y la primera mujer que tuvo, la primera actriz que tuvo una novela con continuidad y con decorado. Exactamente. Porque, los primeros decorados los usó Nelly Prince. Sí. O sea, eso es histórico. Y además poniéndose la mochila de sacar adelante proyectos, ¿no? Claro. Y eso pasa lo mismo mucho también en el mundo del teatro. Hay pocas veces uno ve que, hay en otras disciplinas o en otras actividades uno ve que hay muchas trabas, y acá también seguramente muchas trabas, pero hay como un espíritu de los artistas y de la gente que quiere sacarlo adelante, revolucionarse y de sacar adelante. Uno lo ve en el interior cuando, por ejemplo, ve el surgimiento de los cables o el surgimiento de las radios también.
cuál es la particularidad o qué lo distingue del resto y qué los une en otras dimensiones con gente de otras ciudades. Esa actitud de pionero, esa actitud de transformador, de hacer algo nuevo. Y eso la verdad que a uno y permitir que la radio siga siendo un canal. Claro. Porque no hay que dejar. A ver, la radio es la más golpeada, la que quisieron tumbar con la televisión, sin embargo se ayornó y ahora la televisión tiene que filmar a la radio. Internet lo mismo, la quisieron internar a la radio y sin embargo la radio se metió a través de streaming. O sea, siempre está. Es muy loco lo que tiene este género, ¿no? Absolutamente. Tiene este medio. Y pensar que con las mismas letras de la palabra radio puede formar el peor de los verbos, que es odiar. A la radio nadie la puede odiar. No, por supuesto, por supuesto. Pero bueno, la radio tiene eso. Nunca pierde vigencia. Claro. Y está hoy en día, ¿para dónde encara tu trabajo para mejorar la radio, la televisión, lo nuestro, lo que es de todos, ¿no? Nosotros tenemos como Radio y Televisión Argentina, que es la empresa de los medios públicos, ¿no? Tenemos algo que es apasionante, que es la red de las filiales de Radio Nacional. Nosotros, digamos, tenemos la televisión pública y Radio Nacional. Radio Nacional tiene 48 filiales en todo el país, de las cuales 40 son las ex filiales de Radio Nacional netamente dichas, que eran el famoso Servicio Oficial de Radiodifusión, claro, pero que fueron construidas con la lógica de ser radio de fronteras, ¿no? Y muchas veces cuando uno ve el desarrollo del mercado, ¿no? Hace que, bueno, las ciudades importantes sean Rosario, Córdoba, que no son de frontera. Y nosotros tenemos un montón de radios en Chubut, en Santa Cruz, después en la zona de Misiones, en Corrientes, que están muy pegadas a la frontera y son ciudades más bien chicas y quizá muy pequeñas. Claro. Entonces la radio cumple una función social donde está el famoso mensaje al poblador. En donde como una familia, como se escuchaba antes, por ahí se sigue haciendo. Se sigue haciendo. Y ese es un rol fundamental de la radio, la radio pública, el mensaje al poblador. Uno a veces cuando empieza a recorrer el camino, como hace poco me comentaba la directora de Radio Nacional, Ana Hershenson, que me decía, fui a hacer el camino de Jujuy, el de las Salinas, claro, que ya en la altura, como 4.000 metros. Y durante aproximadamente, me dice, más de 1.000 kilómetros, la única radio que se escuchaba en toda esa zona del país es Radio Nacional. Claro. Entonces, bueno, esa cosa es la que uno lo moviliza a decir, la función de la radio es una función central. Y quizá en lo comercial, sí, como decís vos. Pero esa es la esencia es esa. La esencia es esa. Que no se pierda. Exactamente. Cuando desde lo comercial uno dice, bueno, está bien, Rosario, Córdoba, Santa Fe, el resto de las provincias, hay la posibilidad de poder tener acceso a internet. Bueno, digamos que con la cantidad de canales de comunicación que hay hoy por hoy, sí, mucha gente tiene mucho acceso. Pero en esas zonas no. Y en esas zonas el rol que cumplen los medios públicos es determinante. Entonces, ahí todo lo que podemos hacer siempre va en función de tratar de llevar el mejor contenido posible para mucha gente, que el único medio que tiene para acceder es este. No, y que mantenga su ADN. Que mantenga su ADN, exactamente. Que es en eso se ha hecho mucho, incluso hasta desde el punto de vista cultural. Nosotros tenemos... podemos mostrar que hay programas en diferentes lugares que se hacen para todos los pueblos originarios. Por ejemplo, en Mapuche, para la comunidad Mapuche, para la comunidad Com, se hacen en informativos en diferentes lenguajes. Qué lindo eso. Y eso no se conoce acá en Buenos Aires, claro, pero se conoce en cada una de esas zonas y provincias donde están. Bueno, eso es algo que se tiene que comunicar más, para que se sepa, ¿no? El tema de la difusión, pero está bueno porque es mantener un poco la identidad. Absolutamente. Tan fundamental. Por eso desarrollar un sistema de medios públicos lo más federal posible es un objetivo que es a lo que nos dedicamos todos los días. Bueno, vamos a hacer una pausa, ¿dale? Sí, cómo no. Pausa, ya regresamos con más Sub y Baja, quédate.